Noche tras noche, la luna asciende sobre los bosques. Sus plateados rayos se cuelan entre las copas de los árboles, bañando la tierra en un silencio gélido. Pero en ese silencio, algo se agita. Algo ancestral, misterioso. No es solo el viento helado ni el crujido de las ramas muertas. Es un susurro, una promesa o quizás una condena. Un aullido no viene de un lobo común, sino de la profunda oscuridad del sufrimiento del alma humana. Desde las hogueras de nuestros ancestros hasta las películas y series de hoy en día, una bestia acecha. Una criatura nacida del miedo más primitivo. Su historia es un misterio. Es la leyenda del hombre lobo, y su verdadero origen comienza ahora. Mucho antes de las leyendas que hoy conocemos, en los tiempos más remotos de la humanidad, el aullido del lobo ya resonaba en el alma humana. No era solo el sonido de una bestia salvaje, sino el eco de una pregunta que nos ha perseguido desde siempre. ¿Cuánto hay de animal en nosotros? ¿Y qué tan fácil es perder lo humano? Para entender el comienzo del mito de esta criatura legendaria, debemos volver a los orígenes mismos de la civilización. Un tiempo donde el temor a la naturaleza era tan real como la misma noche, y donde nacieron las primeras historias de hombres que se convertían en lobos. Nuestra primera historia es en la antigua Grecia, en un reino rodeado de montañas llamado Arcadia. Allí reinaba un hombre llamado Licaón, un rey conocido por su falta de respeto. Un día, Zeus, el dios más poderoso, decidió ponerlo a prueba, visitándolo disfrazado de humilde viajero. Pero Licaón, en un acto imperdonable, no solo dudó de su invitado, sino que le sirvió un plato prohibido: carne humana. La furia de Zeus fue inmensa. En un instante el castigo divino cayó sobre Licaón. Fue transformado. Su cuerpo se retorció y sus facciones se volvieron lupinas. Pero lo más terrible no fue solo el cambio de forma, sino la pérdida total de su humanidad. Se convirtió en la bestia cruel que ya era por dentro, condenado a vagar, aullando su tormento sin fin. Pero, ¿fue esta la única vez que un hombre abrazó la piel de lobo? ¿Fue el castigo de Licaón el único camino para la transformación? La respuesta, sorprendente, nos lleva a otra visión, a otra forma de entender el poder de la bestia. Mientras Licaón vivía su castigo, en otras tierras lejanas, el lobo era visto de una forma muy diferente. Para antiguas tribus de Europa, el lobo no solo era una criatura que daba miedo, sino un símbolo de una fuerza increíble y de un profundo respeto. Sus guerreros más valientes no solo imitaban la forma de luchar de los lobos, a veces se vestían con sus pieles, creyendo que así podían absorber su espíritu indomable. Eran como guerreros lobo, hombres que se unían con la fuerza de la bestia, no por una maldición, sino para ganar un poder salvaje y feroz. Luchaban como una verdadera manada, imparables y llenos de una energía animal que los protegía y los hacía temibles. Así, desde sus comienzos, la figura del lobo, y por extensión la del hombre lobo, no fue un simple depredador, fue un símbolo con dos caras. Por un lado, la encarnación de un castigo terrible por la maldad humana. Por el otro, la fuente de un poder primitivo y deseado. Esta doble naturaleza es la verdadera raíz de su mito, un misterio que nos acompaña desde el amanecer de los tiempos. El mundo giró, y con él, las creencias ancestrales. La luz de lo pagano se apagó ante el avance de la cristiandad, y la figura del lobo, antes tan compleja, fue devorada por una oscuridad aterradora. En la Edad Media, la Iglesia Católica tomó las riendas y todo lo que no encajaba en su visión de bien y mal fue reinterpretado. El lobo, esa criatura salvaje y nocturna, no escapó a esta demonización.
Prepárense, porque lo que sucedió en Europa es escalofriante. La iglesia no solo redefinió al lobo, lo transformó en un agente del diablo. Ya no era una bestia, sino un ser corrupto, nacido de pactos con fuerzas oscuras, de brujería, de maldiciones. Su aullido dejó de ser naturaleza para convertirse en un lamento infernal, la prueba de un alma poseída por el pecado. Y esta nueva visión tuvo un precio muy alto. Tan alto que llevó a juicios y persecuciones que parecen sacados de una pesadilla. El miedo se desbordó por Europa, alimentando una histeria colectiva. Hombres y mujeres fueron acusados, a menudo sin pruebas, de convertirse en bestias y cometer crímenes atroces. Estos juicios por licantropía eran despiadados. La tortura forzaba confesiones que sellaban destinos brutales. El caso de Peter Stump en Alemania en 1589 es un escalofrío en la historia. Bajo una tortura indescriptible, Stump confesó haber usado un cinturón mágico para convertirse en lobo y devorar a personas, incluso niños. Su confesión lo llevó a una ejecución horrible. Fue torturado, despellejado vivo y quemado en la hoguera. Un símbolo brutal del terror de aquella época. En Francia, en 1573, Gilles Garnier, el demonio de Chalon, también fue acusado de licantropía y canibalismo. Como Stump, su confesión, obtenida a la fuerza, los llevó directo a la hoguera por los mismos crímenes atroces. Estos casos pintan un cuadro sombrío de una era donde el miedo irracional justificaba la violencia más extrema contra la bestia demonizada. Ahora, un dato que seguramente los sorprenderá. La imagen que hoy tenemos del hombre lobo, esa criatura que se transforma sí o sí, bajo la luna llena, es en realidad mucho más reciente de lo que imaginamos. Aunque la luna siempre tuvo un aire místico, la conexión directa y obligatoria con la transformación del hombre lobo no se hizo famosa hasta la literatura gótica y el cine de los siglos XIX y XX. Antes, en la Edad Media, las razones para convertirse en lobo eran muchas. Maldiciones, ungüentos mágicos, demonios o incluso por nacer de cierta manera. La luna llena, si bien a veces aparecía, no era la única ni la principal culpable de la transformación. Es una idea que la ficción nos ha grabado a fuego. Pero la sombra del hombre lobo no se cernió únicamente sobre Europa. A medida que las historias viajaban y se transformaban, un miedo universal tomó forma, adaptándose a diferentes tierras y creencias. Acompáñenos en un rápido viaje alrededor del mundo para descubrir las múltiples caras de este antiguo terror. Comenzamos en Europa, más allá de los bosques que aterrorizaron a Peter Stump. En las tierras eslavas se susurraba sobre el Vukolak, un ser que a menudo se creía que era un nombre que se transformaba en diversas bestias, no solo lobos. Y en la península ibérica temían al Lobishome, una criatura maldita cuya transformación a veces se ligaba a una particular superstición, ser el séptimo hijo varón consecutivo. Cruzando mares y continentes, el miedo al hombre bestia resonaba con fuerza. En Asia, en el lejano Japón, las leyendas hablaban del Okuri Okami, un tipo de lobo espectral que, aunque a veces peligroso, también se decía que protegía a los viajeros solitarios en los senderos de montaña. En África, las historias se tejían en torno a los hombres hiena, seres que podían transformarse en estas carroñeras nocturnas, a menudo asociados con la brujería y la profanación de tumbas. Y en las tierras ancestrales de América del Norte, las naciones navajo contaban historias sobre el temido Skinwalker, un hechicero malvado con la habilidad de metamorfosearse en varios animales, incluyendo el lobo y el coyote, utilizando este poder para causar daño y sembrar el caos. Este viaje nos revela un punto clave fascinante. El mito del hombre bestia no es exclusivo del lobo. Se adapta al predador más temido de cada región, a las criaturas que encarnan la fuerza salvaje y el misterio de la noche. Ya sea un lobo en Europa, un hombre hiena en África o un skinwalker en América, la esencia del miedo perdura. El temor a
que la bestia salvaje se oculte bajo una apariencia humana y a la fragilidad de la línea que nos separa de nuestro lado animal. Hemos viajado a través de la historia y el globo. Pero, ¿qué hay de la bestia en sí? ¿Cómo se convierte un hombre en lobo? ¿Qué poderes aterradores posee? Y lo más importante, ¿cómo se le detiene? Es hora de abrir los manuales del hombre lobo y desvelar sus secretos. Los métodos de transformación son tan variados como las leyendas mismas. La más conocida, por supuesto, es la mordida de otro licántropo, una infección que condena a la víctima a compartir su maldición. Pero también se hablaba de maldiciones lanzadas por hechiceros, de pactos oscuros con entidades demoníacas, del uso de ungüentos mágicos con ingredientes prohibidos, o incluso, como vimos con el Lobishome, de nacer bajo un signo particular como ser el 7º hijo varón consecutivo. Cada camino llevaba a la misma transformación aterradora. Una vez transformados, los hombres lobos son criaturas de un poder formidable. Su fuerza se multiplica exponencialmente, capaces de desgarrar carne y hueso con facilidad. Su velocidad les permite cazar sus presas sin piedad, moviéndose como sombras en la noche. Y en muchos relatos poseen una asombrosa regeneración, curando heridas que matarían a cualquier mortal. Son depredadores perfectos, máquinas de matar imparables. Pero incluso las bestias más poderosas tienen sus vulnerabilidades. Y aquí es donde entra uno de los mitos más persistentes y sorprendentemente más recientes: la bala de plata. ¿A quién se habrá ocurrido tal cosa? La idea de que solo una bala de plata puede matar a un hombre lobo es, en gran medida, una invención moderna, popularizada por el cine y la literatura de los siglos XIX y XX. En los relatos medievales y folclóricos más antiguos, los métodos para detener a un licántropo eran mucho más brutales y a menudo menos específicos. Hablamos de decapitación, de arrancar el corazón, de quemar el cuerpo o el uso de hierro, no necesariamente plata, como un elemento purificador o protector. La plata en su pureza se asoció más tarde con la capacidad de dañar a criaturas sobrenaturales, pero no era la única ni la principal debilidad en los orígenes del mito. Así, la anatomía de la bestia nos revela una paradoja fascinante. Los hombres lobos son seres de un poder inmenso, casi invencibles en su forma animal, pero al mismo tiempo son esclavos de su instinto, de una maldición que los despoja de su humanidad y los condena a una existencia de violencia y pérdida de control. Una dualidad aterradora que sigue cautivando nuestra imaginación. Tras un viaje por las antiguas leyendas y los oscuros temores medievales, ahora nos preguntamos: ¿puede la ciencia arrojar luz sobre esta fascinación por la bestia? Prepárense para explorar un aspecto sorprendente y a menudo trágico del mito: la licantropía clínica. La licantropía clínica no es un cuento de hadas, es un trastorno psiquiátrico muy raro, una condición en la que una persona cree firmemente que puede transformarse en un animal, o que ya lo es. Es un engaño de la mente, un delirio, que a menudo viene con alucinaciones de cambios corporales. Los que la sufren pueden llegar a imitar comportamientos animales, aullar, gruñir, gatear e incluso tener la extraña idea de que sus dientes o su boca se están alterando. Pero, y esto es crucial, no hay una transformación física real, es una tragedia de la mente, no del cuerpo. A lo largo de la historia, muchos casos que se vieron como hombres lobos reales hoy se entienden bajo esta luz. El más famoso y escalofriante es el de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Ayarés, en la España del siglo XIX. Romasanta fue un buhonero gallego que, bajo interrogatorio, confesó haber asesinado a varias personas, incluyendo niños, y lo hizo alegando que se transformaba en lobo bajo la luna llena, obligado por una maldición. Su relato era aterradoramente vívido. Este caso, documentado con detalle, le pone un rostro humano a la locura detrás del mito, mostrando cómo un trastorno mental podría ser confundido con una posesión diabólica o una maldición sobrenatural en tiempos de ignorancia. Así que sí, la ciencia puede ofrecernos una explicación médica, una forma de entender la enfermedad detrás de algunas de estas leyendas. Nos ayuda a ver el sufrimiento real donde antes solo veíamos monstruos. Pero, y esto es crucial, no hay una transformación física, es una tragedia de la mente, no del cuerpo. Así que,
Sí, la ciencia puede ofrecernos una explicación médica, una forma de entender la enfermedad detrás de algunas de estas leyendas. Nos ayuda a ver el sufrimiento real, donde antes solo veíamos monstruos. Pero entonces surge una pregunta fascinante. Si tenemos una explicación racional, ¿por qué el mito del hombre lobo sigue vivo? ¿Por qué nos sigue temorizando y fascinando? Porque, más allá de la enfermedad, el mito del hombre lobo toca miedos mucho más profundos, el temor a la bestia que todos llevamos dentro, al lado incontrolable de nuestra naturaleza. Es un reflejo de nuestras ansiedades más ocultas, un misterio que la ciencia explica, pero que el alma humana aún no puede soltar. Hemos viajado a través de eras, de mitos ancestrales a juicios brutales, de leyendas olvidadas a éxitos de taquilla. Hemos desenterrado las muchas capas del hombre lobo y cada una nos revela por qué este ser, esta criatura de la noche, sigue resonando tan profundamente en nosotros. La verdad es que el hombre lobo nunca desapareció, porque toca fibras universales en el alma humana. ¿Qué parte de este fascinante viaje por los orígenes del hombre lobo te sorprendió más? ¿Crees que esa bestia interior sigue acechando en nuestra sociedad o incluso en ti mismo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Dale un me gusta si disfrutaste desenterrando estas leyendas y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias curiosas y los secretos más profundos de la historia. Hasta la próxima.